Hola compañeros bricoleros, en el vídeo de hoy vamos a hablar de un fallo o una avería muy común que suele hacer que nuestro coche no arranque, aunque a primera vista parece que no hay ningún problema, pero puede llevar a que tiramos a arrancar y no va. Y esto es un problema que suele pasar mucho, sobre todo en invierno cuando bajan las temperaturas. Así que he aprovechado que me ha pasado, que se me ha dado el caso, para mostraroslo y así a ver si de esa manera os podéis ahorrar llevarlo al taller. ¿Qué es lo que suele pasar? En este caso, veis, el coche está encendido, todo el tablero está encendido, la luz de posición está encendida, como si yo quisiera arrancar, todo está encendido. O sea que batería a primera vista pues tenemos. Así que nada, voy a probar con la llave, a ver a ver si arranca. Meto el contacto, quito la marcha y mirad lo que pasa. Tiro a arrancar, pero no hace ruido. El coche, yo intento arrancar, voy a darle a la llave, le doy al contacto, pero no arranca. Se pone todo en avería y no arranca. Y si os dais cuenta, se apaga el tablero de a bordo. El panel de a bordo se apaga. ¿Qué puede ser el síntoma? Lo más normal, si no ha hecho el ruido, cuando lo hice las primeras veces, daba como el ruido de arrancar, pero muy flojo. Es como que el motor quiere hacer y no puede más. ¿Qué pasa? Que la batería no tiene suficiente potencia para alimentar el motor de arranque, porque ya que el motor de arranque pide muchos amperios para arrancar, entonces no tiene suficiente potencia, sirve suficiente para encender todo el panel, hay suficiente potencia o corriente para alimentar el panel, pero no para producir el arranque que necesita más corriente. Así que en este caso yo creo que es la batería. Voy a cambiar la batería y vamos a ver qué pasa. Voy a intentar ser rápido antes de que se vaya la luz porque se está haciendo de noche y no me va a dar tiempo. Como veis aquí en el Ford Max, donde me ha pasado, tenemos aquí la batería, ¿ok? Tenemos el positivo y en el interior está el negativo. Y tenemos un tornillito aquí en el lado derecho que quita la placa que sujeta la batería. Así que lo primero que voy a hacer es desmontar esa placa que sujeta o que bloquea la batería. Con una llave de carranca, tener cuidado con el positivo, aunque viene protegido, pero tener cuidado, no vaya a ser que toquéis positivo y negativo y os dé un calambrazo. Como no arranca, no lo puedo meter dentro del garaje para hacer esto, pero bueno, así que me toca hacerlo aquí fuera. He esperado que deje de llover y me pongo a hacerlo ahora. En total, si lo veis bien, hay dos tornillos de tuerca aquí, dos tuercas aquí y aquí un tornillo. Y tenéis que sacar este soporte del tubo para poder sacar este tornillo de aquí que saca la pepina. Bueno, tornillo, tuerca, es una tuerca. Vamos a hablar en propiedad. Tenéis que sacar dos tuercas y un tornillo. Antes de quitar el cable de masa para poder sacar la chapa, voy a quitar el negativo, el positivo. Porque la verdad es que si no, no me deja sacarlo. O sea, me hace chispitas y paso. Así que voy a descortar el negativo, el positivo lo primero. Con los olvidados para que ya nos toque. Y así ahora ya podemos sacar tranquilamente el negativo. En teoría ya no tiene que hacer chispa porque ya no tiene el positivo. He sacado la chapa. Tiene una parte aquí de atrás, como veis, que hay que sacarla, si no, no baja. Tenemos una chapa metálica que la engancha, esta parte de aquí, ¿vale? La sacamos y ya podemos tirar la batería hacia adelante. Y en teoría saldrá el negativo. Vamos a evitar tocar con el positivo nada. Ahí podemos sacar, ahí veis, tenéis el negativo. Así que vamos a hacer exactamente lo mismo. Aflojarlo. Ahí lo podemos sacar para que lo veáis bien. Tener cuidado no tocar el positivo, lo que es la masa del coche, el metal del coche. Si no, va a ser un problema. Podéis hacer un cortocircuito y cargaros la instalación del coche. Vale. Ya tenemos la batería fuera. Bueno, como se está haciendo de noche, me he apañado aquí. Ya tenéis, aquí veis el negativo y aquí tenemos el positivo. El positivo de todas maneras en el Ford Escort viene protegido, o sea que no tenéis problema, lo tapáis y así no hace contacto. Lo ponéis aquí en un lado que no moleste. Lo que he hecho es comprar una batería de características similares, un poquito más de potencia de arranque, un poquito más de amperaje al arranque, pero porque no había ya para este modelo viejo, y ya esta batería no exactamente la misma no hay. Así que la he comprado un poco más pequeña, pero más potente. Ok, este lo vamos a tapar. No os equivoquéis de lado, verificar bien. Yo ya la iba a poner al revés, así que mirad bien, como no hay luz.
Apretamos bien y apretamos que entre bien. Ahí, bien, pero sin pasarse. Estoy bien fuerte, pero que sin pasarse. Y ahora ya la metemos. ¿Cómo la hemos sacado? La hemos sacado en diagonal. Pues la vamos a meter en diagonal. Ya os digo que no es fácil este modelo, está muy justito, pero bueno. Ahora, antes de poner la chapa, vamos a colocar la sujeción de la batería, que va exactamente aquí. Va fijada a los mismos tornillos que va la chapa, que es lo que nos permite ajustar la batería. Si es un poquito más pequeña, se baja un poco más y ajustará igual, ¿ok? Ahí se queda ajustada. Voy a conectar ya el cable de masa de este que he desconectado aquí para que no me haga chispas cuando ponga el positivo. Así que lo conecto ya. Vale, ahí está bien. Ahora colocamos los dos tornillos de fijación, la chapa. Ya sabéis que va uno a cada lado. Y tenemos un tornillo detrás de métrica 8. Y ahora solo queda conectar el positivo. Os va a hacer una chispita cuando lo pongáis. No os preocupéis, ir rápido, firme, lo ponéis, no pasa nada. Es normal porque se pone en marcha todo el sistema electrónico. Evitar tocar la masa con los cuerpos, no pasaría nada, pero bueno, como juega un calambracito, o sea que está todo muy mojado, mejor no tocar nada. Más con útiles así como tenemos metálicos. Mucha gente lo que pone es vaselina para proteger los contactos. Yo le he hecho limpiacontactos luego y listo. Mi batería se ha quedado bien fijada, no se mueve. Y ahora la prueba de fuego. Coge la cámara en mano porque como no hay luz, lo que voy a hacer ahora, dar el contacto. Espero que se encienda, se apague todo el diagnóstico y todo, que detecte que hay corriente en la batería. Y ahora tiro a arrancar. ¿Veis? Ahora ya ha arrancado a la primera. Y no ha hecho lo de antes, que hacía y se iba abajo o se bajaba la luz del panel, como hacía al principio. Ahora arrancado, lo deja un ratito arrancado, hace sus cosas. Bueno, me pone la avería del sensor porque hay un sensor de una rueda que no funciona bien. Lo que tengo que ver ahora, porque lo que me mosquea es que veis ahí se enciende el simbolito del motor. Eso quiere decir que es una avería que no es urgente, no es peligrosa, porque está en ámbar, o sea, en amarillo. Pero bueno, hay que mirarlo a ver qué es lo que es. A lo mejor cuando ruede un poquito, ande un poco, se va ese simbolito. Pero bueno, yo por si acaso lo que voy a hacer es mirar el manual de instrucciones a ver qué quiere decir ese simbolito. Pero bueno, ya el arranque lo ha hecho. Ahora hay que ver si la batería está cargando, así que voy a coger un multímetro y voy a mirar que la batería cargue correctamente y que no sea un problema del alternador y por eso se ha quedado sin batería. ¿Cómo probamos si la batería funciona correctamente? Ponemos el multímetro en tensión continua y tiene que darnos unos 13,4 voltios o una cosa así. Si pongo el multímetro ahí no se va a ver mucho, pero bueno, algo se verá. Cojo el positivo, cojo el negativo y me da 14,25, sube y baja, pero bueno, se queda en 14,25. Quiere decir que sí que está cargando, que el alternador carga la batería, así que no tenemos ningún problema de alternador. Simplemente es que la batería pues ha muerto y ya está. Algo a tener en cuenta, una batería cuando está nueva está a 13,2 voltios. Si carga el alternador se sube a 14,2, una cosa así, sube un poquito más la tensión para inyectar más corriente para que cargue la batería. En el caso de la batería vieja está a 11,9, quiere decir que está en su límite. Siempre que una batería está por debajo de 12 ya está muerta. Ya va a daros la tensión para encender lo que es el cuadro de mandos y demás, pero no para el arranque, que necesitamos más corriente. Y tenéis otra chapita aquí que es esta, que también la tenéis que sacar, que va unida ahí y ahí, que ajusta la batería. Esta batería, como es un poquito más pequeña, pues ajusta bien con esa pieza, así que podemos poner una batería, siempre que no sea más grande, entra. Y el amperaje son 2 amperios hora más y 50 amperios más en el arranque. Pero bueno, no tenéis que pasaros mucho en el amperaje, pero más o menos así no hay problema, no va a sufrir lo que es el alternador ni el motor de arranque.